Desde sus inicios, el movimiento sindical en Argentina ha dejado en su huella una fuerte impronta peronista, porque el legado de Perón ha sido siempre la defensa del trabajador y la supremacía de sus derechos por encima de cualquier otra prerrogativa. El peronismo es un emblema de la población trabajadora. Este sentimiento que nos hace ser parte de un colectivo que enciende de los corazones de todos los compañeros en el camino de la equidad y la justicia social, a la vez que nos convierte en iguales y nos opone a aquel que, con mezquindades, se olvida del conjunto y no extiende sus manos para la construcción de este destino común de nobleza y dignidad. Como cada 17 de octubre, los compañeros trabajadores, unidos en la UPCN, seguimos convocados y conmovidos por los mismos sentimientos que forjaron el corazón del movimiento obrero. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Los días previos al 17 de octubre de 1945, la clase trabajadora, estremecida por el injusto encarcelamiento de Perón, se muestra inquietante, movilizada, se prepara para lo que luego fuera la más auténtica demostración de gratitud a aquel hombre que había hecho posible la adquisición definitiva de la dignidad para la clase obrera. Perón, siendo secretario de Trabajo y Previsión Social, promovió los derechos de los trabajadores, las vacaciones, el aguinaldo, jornada laboral de 8 horas, convenciones colectivas, fueron algunos de ellos. Con la venida de Perón al frente de un lugar importante como era la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza a mantener un diálogo más fluido con la dirigencia gremial y empiezan a canalizar derechos o pretensiones que se tenían, la de las 8 horas, la del el aguinaldo, la de las vacaciones, derechos que para ese momento eran mucho más que importantes y que realmente nunca habían vivido los trabajadores argentinos. El 17 de octubre lo viví de pleno, la gente preocupada porque se le iba la figura fundamental de los obreros que en ese tiempo no tenían jubilación, no tenían vacaciones, eran despedidos cuando se les antojaba. Entonces viene Perón y empieza a corregir todos esos defectos en contra del trabajador y empezamos, digo yo, porque yo también me he beneficiado tiempo después, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo era muy chico. Y bueno, la imagen es de lo mejor, empezaron. Yo me recuerdo cuando puso las vacaciones, el aguinaldo, y me recuerdo que en Gualeguaychú, como había poco trabajo, se iban a Buenos Aires y venían allá con traje, lentes ahumados en aquel tiempo, se usaba el sombrero. Traje gris, característico, o azul, camisa blanca, corbata colorada. Y de zapatos, que nunca nos calzábamos un zapato en casa, siempre fue alpargata. Mi vieja hacía la ropa con bolsas de harina, se le sacaba los 3 ceros, y después se teñía con anilina, colibrí, y a raíz del bienestar que empezamos a tener, que empezaron a trabajar, que ya trabajaba mi viejo y mis hermanos, empezamos a tener ropa de confección. El mayor legado que nos dejó Perón es la igualdad. A partir de la igualdad nos dejó, lo mejor que nos dejó esta doctrina que es el peronismo. Lo que nace en ese momento, el partido que tenemos ahora, que sigue beneficiando a los de clase más baja y haciendo que todos podamos ser iguales. Encontraron en el general Perón
lo que nunca había tenido el movimiento obrero. Fueron las primeras convenciones colectivas de trabajo, la creación del estatuto del peón de campo, los policlínicos ferroviarios, y el movimiento obrero por fin se organiza y se unifica. El 16 de octubre, la CGT resuelve realizar una huelga general para el 18 de octubre. Sin embargo, la espontaneidad de la clase trabajadora se anticipó en la madrugada del 17, colmando las calles, pidiendo la liberación de Perón. Por primera vez en la historia argentina, las masas populares son protagonistas, decisivas, cambiando el curso de los acontecimientos. Cientos de miles de obreros organizados de todo el país, siguiendo a sus dirigentes, marcharon hacia Plaza de Mayo, exigiendo la liberación del general Perón, quien había sido obligado a renunciar por la oligarquía y enviado detenido a la isla Martín García. Movimientos obreros y sindicales permanecieron en la plaza hasta que Perón fue liberado, quien debió salir al balcón de la Casa Rosada para calmar a la multitud que lo ovacionaba. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. De lo que yo tengo presente del 17 de octubre, para mí no fue solamente una gesta de ese día. Muchos decimos de que ese día fue el encuentro de Perón con la gente, con el pueblo, con las masas, y que se volcaron espontáneamente a pedir de la liberación de Perón, que estaba detenido. El 17 de octubre marcó un antes y un después a la clase trabajadora. Fue el momento en que todo el pueblo argentino, la clase trabajadora, el pueblo argentino, salió a defender al general Perón. La clase trabajadora y los sindicatos son los que organizaron
y llevaron adelante todo este proceso y que después lo llevaron a que en Lagunas a los 3 meses ganara el general Perón la presidencia. Sin lugar a dudas, que este hecho político-social profundiza la relación entre Perón y el pueblo trabajador, obreros que con gran gratitud muestran la lealtad a su líder. El Día de la Lealtad, como cada peronista lo siente, simboliza la defensa de los ideales y banderas que el general impulsó. Tal como expresaba Perón, los valores permanentes afloran siempre. La lealtad del movimiento obrero no es más que un sincero y perpetuo agradecimiento al hombre que logró lo impensado, lo inalcanzable. Un pueblo protagonista. Y nosotros como dirigentes gremiales, permanentemente el sentido de lealtad lo tenemos que ejercer cada vez que hablamos con la patronal, cada vez que un dirigente sindical habla con una empresa o con quien tiene la relación de dependencia y cuando habla con sus afiliados. Si no habiendo lealtad, ninguno de nuestras funciones puede ejercerse realmente con eficiencia. La lealtad la defino así, como un legado innegociable que él nos dejó. Luchar siempre por nuestras convicciones, luchar siempre por el pueblo, para el pueblo, ser fieles a nuestros ideales, mantener esa postura, venga lo que venga. Creo que uno debe ser coherente en lo que dice con las acciones. Si uno es leal a determinadas circunstancias, a la lealtad, al trabajo y demás, debe predicar con el ejemplo. De nada sirven las palabras o lo que yo pueda estar hablando con vos si después no soy coherente con lo que hago con mi accionar entonces yo creo que la lealtad se manifiesta primero no solamente por una cuestión de decirlo de boca a boca o de expresarlo delante de determinada gente o ante una cámara. La lealtad se manifiesta y se hace con los ejemplos y con el día a día. Pelear realmente por una convicción, por una muy buena convicción, por algo que sea favorable para todos, que era el legado que a nosotros nos dejó Perón. Lealtad significa lealtad con Perón, que era el líder realmente a la que se pretendía rescatar de una cárcel injusta, pero lealtad es una cuestión de todos los días. Lealtad es el significado de seguir trabajando por el derecho de los trabajadores, el hecho de seguir militando política y gremialmente para lograr mejores condiciones laborales, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas, y realmente la lealtad es el compromiso con la organización gremial, es el compromiso con el peronismo, con su esencia misma, y es el compromiso con cada uno de los compañeros en el hecho solidario de trabajar todos los días. Argentina cambió para siempre, imprimiendo en el corazón de cada ciudadano la dignidad como lo auténticamente propio. Las banderas del peronismo fueron y son los ejes sobre los cuales continúa y apasionadamente luchamos los trabajadores. La justicia social, la soberanía política y la independencia económica orientan nuestra lucha y proyectan nuestro futuro. El peronismo hoy lo vemos a diario cuando Perón nos decía que los 1000 unidos o sometidos, eso es una frase que tiene cada día más vigencia. La doctrina justicialista, el principio de repartir bien la riqueza, de justicia social, no vencen con el tiempo, al contrario, a mayor injusticia, mayor fuerza toma el espíritu peronista, así que me parece que en esta época de crisis que nos toca vivir en la Argentina y el mundo, el peronismo es el único en condiciones en este país de poder gobernar protegiendo sus sectores. Creo que este es un momento histórico muy importante en nuestra Argentina. O sea, tenemos que seguir avanzando en todo lo que se ha logrado en estos últimos años para el trabajador. O sea, no es fácil, hay muchos sectores de poder que están verdaderamente en contra del pueblo, que quieren seguir teniendo sus privilegios. O sea, y entonces los trabajadores tenemos que estar cada vez más unidos. Un país que ha tenido procesos militares, ha tenido hiperinflación, ha sobrevivido a muchísimas cosas y nos hemos puesto de pie. Creo que
en este momento histórico de la Argentina, creo que el compromiso que sumamos cada uno de nuestro lugar va a permitir que definitivamente nos pongamos de pie y coloquemos a la Argentina en el lugar que se merece en el concierto de las repúblicas del mundo. La unidad de los trabajadores dentro del movimiento organizado a 67 años de aquel primer e inolvidable 17 de octubre continúa firme y con la convicción y la misma voluntad que la vio nacer. En este colectivo de trabajadores son los jóvenes quienes deben continuar y enarbolar las banderas del peronismo. La solidaridad y el compañerismo aparecen como elementos siempre presentes y necesarios. La juventud ha dejado de tener un rol pasivo para, a partir realmente, esto hay que reconocerlo, una política de Néstor Kirchner, ser protagonista. La juventud, yo me acuerdo cuando empezábamos a militar siendo muy jóvenes, nos decían ustedes son el futuro. Era una forma de ponernos un abismo entre poder llegar a algún cargo o poder ejercer alguna función importante, porque éramos el futuro, el semillero, nos decían. Bueno, hoy la juventud no es el futuro, hoy es el presente, hoy son protagonistas, quieren ser protagonistas, y esto habla también de que se ha fortalecido la democracia. Cuesta mucho encontrar una juventud comprometida, pero es posible lograr que los jóvenes nos sintamos así contenidos. Creo que es responsabilidad de los grandes y también de nosotros. Sin lugar a dudas siempre ha habido o ha sido tal vez resistida o no entendida totalmente la juventud por el ímpetu, por las cuestiones que plantea, por lo nuevo que se visualiza. Yo creo que es mucho menos ahora o más entendible en este tiempo la realidad de que pueda militar un joven o les damos más espacios. Yo viví otras instancias políticas y gremiales en otro tiempo de la historia en la que ese aluvión de jóvenes que venía a militar o trabajar parecía que quería ocupar un espacio que a veces los mayores no nos daban. Yo la viví como instancia en la que había que, instancias gremiales y políticas, vuelvo a repetir, en la que era mucho más difícil el camino. Hoy creo que está allanado en el hecho de que se ha logrado comprender, se entiende mucho más el ímpetu y la fuerza que pueden tener dentro de los caminos o los canales normales de una organización gremial, la participación de estos trabajadores que son más jóvenes. Y en eso también es felicitarnos nosotros mismos como organización gremial, esto que se ha incrementado en los últimos, y se ha acrecentado en los últimos años, en los últimos 2 años, de tener una juventud sindical de UPCN mucho más activa y participativa. Esto de encuentros, de congresos, de reuniones, de una militancia real, no solo en lo gremial, sino también en el ámbito social y humano, ha permitido de que militen muchos más jóvenes, tengan un sentido de participación y un sentido de pertenencia al gremio, que es lo importante. La juventud en general creo que trae buenas ideas, son vientos frescos que llegan a las organizaciones gremiales y el espacio es de ellos para que participen y estén junto a nosotros. El 17 de octubre no es solamente una fecha, un solo día, sino que debe ser una forma de vida para todos los trabajadores y fundamentalmente para la juventud que hoy necesita sin duda tener ejemplos, necesita tener un horizonte hacia dónde mirar y poder poner dirección a las inquietudes y a las necesidades que por allí los jóvenes tienen. Creo que aquel ejemplo que dieron los trabajadores en aquel tiempo y en aquel día es algo que se debe imitar y que debemos desde nuestro lugar y fundamentalmente los jóvenes ver como un horizonte posible. El rol de la juventud es sumamente importante, es muy bueno ver, he venido concurriendo a varios actos últimamente, donde por suerte empieza a participar la juventud, donde ya no nos engañan más o no engañamos más los viejos a los chicos diciéndoles que son el futuro, sino que los jóvenes son el presente. A nosotros cuando teníamos
14, 15 años nos decían que teníamos que esperar, nunca llegó nuestro turno porque hubo toda una generación que no, que se perdió por el golpe, y cuando vuelve la democracia, mucho descreimiento, la juventud se alejó mucho y reconozco que Kirchner logró darle una importancia y una participación que hoy los jóvenes han tomado como bandera. Organización, solidaridad y unidad. El entramado de estos tres principios fundamentales de UPCN sostiene y mantiene la permanente construcción de nuestra institución en constante crecimiento. Solo con unidad se fortalece la solidaridad y ambas sostienen la organización en beneficio de todos. El Día de la Lealtad Peronista nos convocamos nuevamente con la premisa de reafirmar las banderas del peronismo para construir una patria justa y soberana. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo.